Muy bien, buena noche nuevamente para todos. Ya estamos en grabación de nuestra sexta sesión, módulo de comercio internacional. Gracias a todos los compañeros que puntualmente hicieron la conexión. Aún nos faltan algunos compañeros por ingresar al aula extendida. Estábamos dando el espacio correspondiente. Solamente tengo reporte de una compañera que por temas laborales no nos puede acompañar en la sesión del día de hoy. Los demás compañeros, pues esperemos que en los próximos minutos puedan estar haciendo la conexión correspondiente. Vamos a pasar a la toma de asistencia que siempre realizamos y luego vamos con los contenidos que tenemos planteados para el día de hoy. Muy bien, estamos viendo ya la pantalla de sistema Odin, compañeros. Sí, profe. Sí, señor. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos entonces a realizar la toma de asistencia. Como siempre les solicito, por favor, su confirmación a través del chat o del audio para que quede la evidencia en grabación. Lina Marcela Guevara, Buenas noches, profe, presente. gracias. Blanca Milena Aranzazu, Presente, profe. Buenas noches. gracias. Caterina Ardila, Jennifer Bernal, Buenas noches, profe, presente. gracias. Joana Berrío, Jenny Profe, Joana Berrío. buenas noches, profe, Ah, ok. presente. Gracias, Jenny. Cindy Briseño, Hola, profe. Buenas noches. gracias. Stephanie Cardona, Jennifer Corredor, Luisa Fernanda Delgado, Presente, profe. gracias. Brian García, Presente, profe, buenas noches. gracias. Alejandra Garzón, Presente, profe. Buenas noches. gracias. Catherine Gómez, gracias, Catherine. Daniela Hernández, Joana Jaramillo, Profe, buenas noches, presente. gracias. Juan David Leiva, Profe, buenas noches, presente. gracias. Juliana Linares, Buenas noches, profe. Presente. muchas gracias. Marta Doris Muñoz, Buenas noches, profe, presente. gracias. José Fernando Orrego, Profe, buenas noches, presente. gracias. Juan José Pino, Profe, buenas noches, presente. gracias. Juliana Quintero, Presente, profe. gracias. Gustavo Ríos, Presente, profe, buenas noches. gracias. Catalina Segovia, Presente, profe. gracias. Omar Velázquez, gracias, Omar. Sandra Milena Vélez, Presente, profe. gracias. Ana Milena Vélez, Presente, profe. muchas gracias. Lorena Vera, Presente, profe. muchas gracias. Vamos aquí nuevamente a reconfirmar. Los compañeros Caterina Ardila, no la tenemos aún en conexión. La compañera Mariana Benjumea está en su jornada laboral. Stephanie Cardona, aún no está en conexión. Jennifer Corredor, tampoco. Daniela Hernández,
Aún no la tenemos en conexión. Muy bien. En ese orden de ideas, 4 compañeros, 4 compañeras puntualmente, pendientes por conexión, una con reporte previo de que no nos puede acompañar en la sesión del día de hoy. Por el momento no tenemos ninguna otra información por interno. Vamos entonces a dar este espacio abierto unos minutos más para el ingreso, seguramente el ingreso de las demás compañeras. Por el momento vamos entonces a dar paso a los contenidos que tenemos para el día de hoy. Permito ubicarme aquí en nuestra plataforma. Sesión número 6 del 26 de mayo. Ya estamos finalizando este segundo ciclo de este primer semestre. Vamos ya llegando a las últimas sesiones de nuestro módulo de comercio internacional. Esperamos entonces el día de hoy poder hablar un poco acerca de las cifras de comercio internacional, acuerdos comerciales con los que cuenta Colombia actualmente y el ingreso a mercados internacionales. Vamos a ver si alcanzamos a hablar esta parte o a tocar esta parte de el ingreso y las consideraciones a tener en cuenta para el ingreso a mercados internacionales. También agradezco a todos los compañeros que hicieron el correspondiente aporte en el foro participativo que se dejó habilitado la semana pasada desde la sesión anterior y que tuvo oportunidad de presentación hasta el 23 de mayo. Ya los compañeros que hicieron el correspondiente aporte pueden incluso verificar allí en plataforma sus calificaciones y la retroalimentación o la réplica a cada uno de sus comentarios. Muchas gracias a todos aquellos quienes participaron y que obviamente estas notas están siendo allí tenidas en cuenta al momento de computar todo lo que tiene que ver con la nota de seguimiento que se entregará al final de este ciclo. Muy bien. Vamos entonces a desarrollar los temas que tenemos planteados y para eso nos vamos entonces a apoyar con un par de recursos que les he dejado disponibles allí en plataforma. En el área de recursos de la sesión del día de hoy encontramos 2 links que nos llevan o nos llevarán directamente a las cifras del comercio exterior, en uno de los portales habilitados obviamente para tal fin y con información obviamente oficial relacionada con el tema de comercio internacional. Y también otro portal que nos presenta toda la información de los acuerdos vigentes para Colombia, acuerdos comerciales vigentes para Colombia y que permiten puntualmente el desarrollo del comercio internacional. Quisiera recordarles aquí, hacer un paréntesis y recordarles también que el día de hoy estaremos habilitando el segundo parcial para desarrollo en plataforma. De acuerdo a lo que habíamos concretado en nuestra concertación académica al principio de este módulo, para el día de hoy está determinada la fecha del segundo parcial. De igual forma, pues lo desarrollaremos o será desarrollado en plataforma por cada uno de ustedes. Misma dinámica que el parcial anterior, va a quedar disponible de forma posterior a la finalización de esta sesión. Se les estará informando oportunamente, como lo hacemos siempre a través del correo electrónico, la disponibilidad tanto del video de esta sesión como de las actividades que quedan pendientes. En este caso, puntualmente el segundo parcial. Recuerden que tendrá unos días de disponibilidad y adicional a eso, el parcial tiene un solo intento para desarrollar el cuestionario y un tiempo establecido para dicho desarrollo. Mismas condiciones que el parcial anterior, preguntas de todo tipo relacionadas directamente con lo que hemos visto en estas 2 sesiones. Lo que vimos en la sesión anterior y lo que veríamos el día de hoy. Recuerden que ya los temas evaluados en el primer parcial ya quedaron resueltos, ya eso no se vuelve a evaluar. Ahora evaluamos en este segundo parcial todo lo correspondiente a los contenidos que hemos
visto en la sesión anterior y que vamos a desarrollar en esta sesión. ¿Tenemos claridad allí con esta actividad, compañeros? ¿Hay alguna pregunta por el momento, alguna observación, alguna inquietud con respecto a la actividad de la semana anterior, al foro participativo? Sí, profe, la verdad fue que yo no alcancé a hacer el foro, ya entonces no podemos dar la opinión. Juliana, creo que tú me habías pasado tu aporte al correo electrónico. Yo no fui la que hablé. Ana Milena. Yo habilité el micrófono para otra pregunta. Pero no hablaste. Qué pena contigo. Es que vi el micrófono allí habilitado. ¿Quién me hablaba? ¿Ana Milena? ¿Primero? Sí, profe. Ok, listo. Ana Milena, para quienes no cumplieron con los tiempos establecidos de la actividad y con el ánimo de no afectarlos, obviamente, en el tema de calificaciones, daríamos un espacio adicional para que entreguen lo más pronto posible su aporte a través del correo electrónico. Al igual que se trabajó el foro anterior, y para los alumnos que no cumplieron con el tiempo establecido, se podrá recibir entonces ese aporte vía correo electrónico, nota a considerar sobre 4 o nota que puede estar afectada también dependiendo del tiempo que se demoren en pasar dicho aporte. Como tal, el aporte ya está siendo entregado por fuera de los tiempos establecidos, no lo puedo considerar con la misma nota que se calificó a los compañeros que sí cumplieron con los tiempos. Por tal motivo, entonces, se abre ese espacio, ya dependerá de ustedes el compromiso de enviar ese aporte para que no tengan allí una nota que les afecte en su promedio de la nota de seguimiento final. Profe, buenas noches. Buenas noches, Daniela. Sí, Daniela, y creo que la compañera Stephanie también nos acompaña ya en conexión. Sí, profe, buenas noches. Ok, listo. Permítanme entonces, actualizamos aquí a las compañeras. Stephanie Cardona, Daniela Hernández. Estamos ok. Todavía tenemos entonces pendientes a la compañera Caterina Ardila y la compañera Jennifer Corredor. Muy bien. Ahora sí, Juliana, cuéntanos. Vale. Una pregunta. ¿Hasta cuándo habría fecha máxima para presentar el parcial? ¿Cuál sería la fecha máxima? Fecha máxima, creo que la tengo programada. Espérame que aquí tengo yo ya montado parcial. Sí, es correcto. Hasta 30 de mayo lo tenemos habilitado. Vamos, dependiendo de qué tantos temas alcancemos a validar hoy. Miramos si de pronto damos un día más hasta 31 de mayo, es decir, hasta el próximo lunes. Validaremos allí el tema de la fecha. Puede ser 30 de mayo, que es domingo, o sea, tendrían hasta este fin de semana, o dependiendo de la cantidad de preguntas que ya determinemos con la cantidad de temas que vamos a ver el día de hoy, de pronto lo podemos ampliar hasta 31 de mayo. Ya eso lo verificaré una vez finalicemos la sesión, pero seguro, hasta el domingo tendrían plazo. Ya si tienen un día adicional, pues obviamente al momento de que ingresen pueden validar la fecha máxima de disponibilidad. Ok, listo, profe, gracias. Listo, Juliana. ¿Tienen alguna otra inquietud, compañeros, con respecto al parcial o con respecto a la actividad de la semana anterior? Profe, y con respecto al parcial anterior, los que sacamos baja nota, entonces hay que, porque yo le estaba preguntando por WhatsApp y pues usted no me dio como respuesta sobre eso. Listo, Ana Milena. Tú me enviaste una solicitud de aclaración con respecto a algunas preguntas y respuestas que manejaste. Yo te di una respuesta y me escribiste luego, creo que fue antier,
sobre la posibilidad de la nota. Ya las notas de del primer corte fueron cerradas, incluso fueron cerradas el día sábado. Por tal motivo, pues ahí ya no podría haber una modificación de notas para ninguno de los compañeros que realizaron el primer parcial y que tuvieron estas notas pues allí obviamente determinadas con sus respuestas. Tendríamos que validar el tema de las próximas notas y más puntualmente si hay alguna afectación posiblemente en en la segunda nota o en la nota final o en la nota de seguimiento, ya validar qué se puede hacer con el tema de recuperación de alguna de esas notas. Por el momento, hacer alguna modificación a la nota del primer parcial y con respecto a los cierres que ya tuvo la universidad a esta nota, no tendríamos esa disponibilidad, pero sí podríamos validar en lo que nos queda de espacio, es decir, en estas 3 sesiones, si hay alguna posibilidad de validar notas de las que quedan, segunda nota, tercera nota y nota de seguimiento, para no afectar la nota final de cada uno de ustedes. ¿Sí queda clara allí esta parte, Milena? Sí, profe, lo que yo veo es que digamos que si solamente entonces hacemos el parcial y lo perdemos, entonces ahí se tira uno la nota, porque no, pues no hay más posibilidades. Si bien los foros participativos, eso aplica más que todo, es como en la nota de seguimiento, es como si no hubiera sino una sola oportunidad como para aumentar la nota, entonces ahí es donde sí me parece como muy, pues no sé, como complejo, pero pues igual es la metodología de la universidad y no, pues tratar como de hacer las cosas lo mejor que uno pueda y tratar de sacarse la nota más alta, porque es como a muerte, es lo que yo veo ahí. Pero bueno, profe, muchas gracias por la explicación. Bueno, Milena, quiero dejar esa parte clara también cuando expresas que el tema de esa muerte, considero que catalogar un parcial como los que yo trabajo, y creo que los demás compañeros de pronto pueden evidenciar o pueden dar también sus observaciones con respecto a los parciales que estamos implementando, o por lo menos al primer parcial que ya se ha desarrollado. Eh, Creo que no es un parcial complejo, creo que no es un parcial que lo que busca es mochar cabezas o generar una mala nota para ustedes. Creo que es un parcial completamente desarrollable, entendible y que además está ligado directamente a un módulo que venimos desarrollando y que venimos hablando sesión a sesión. Recordemos que estamos en una metodología a distancia, por lo cual ustedes tienen una gran responsabilidad o la mayor responsabilidad en el tema de la actividad académica. Estamos en el desarrollo de sesiones o tutorías donde ustedes tienen la posibilidad de ampliar sus conocimientos o generar algunas mejoras o ayudas en los conocimientos que ustedes mismos deben ir desarrollando por la modalidad que estamos trabajando, que vuelvo y lo repito, es modalidad a distancia. En ese sentido también quiero recalcar la parte de la responsabilidad académica de cada uno de ustedes, donde en repetidas ocasiones y desde el principio de este módulo hemos hablado del cumplimiento de los tiempos de las actividades, cumplimiento que realmente se ha visto bastante afectado. Es un grupo grande y es un grupo que generalmente no cumple con las actividades que se han dejado disponibles en plataforma y siempre me toca generar un espacio adicional para que ustedes cumplan con dichas notas o con dichas actividades que no afecten las notas. Entonces creo que aquí el tema es un poco más de responsabilidad de cada uno. Vuelvo y lo repito, considero que el parcial que se dejó inicialmente, y lo van a ver también en el segundo parcial y en el tercer parcial, no son parciales que buscan una afectación al estudiante. Por el contrario, lo que buscan es que se refresquen los contenidos que se vienen desarrollando sesión a sesión, contenidos que son llevados a una ampliación de los conocimientos que ustedes mismos, vuelvo y lo repito, deben estar adquiriendo en una metodología a distancia. Entonces, sí quería aclarar esa parte, Milena, porque no consideraría que estemos aquí buscando, como tú lo dices o como tú lo expresas, respetuosamente,
trabajar a muerte o tirar a muerte a un estudiante. Por el contrario, siempre ha sido una metodología y una política de la universidad ayudarlos bastante en el tema de la actividad académica, generar una gran cantidad de flexibilidades para que ustedes puedan recibir todos los contenidos. Tenemos grabaciones de las sesiones, tenemos la posibilidad de que si alguno de ustedes no puede asistir, esa asistencia se pueda homologar a través de la visualización de las grabaciones. Tenemos canales de comunicación dispuestos para que si ustedes tienen alguna duda o inquietud con respecto a los contenidos o con respecto a las diferentes metodologías, también puedan expresar sus opiniones. Entonces creo que todas las herramientas están dadas para que ustedes puedan cumplir con el objetivo académico, que es obviamente cursar una asignatura y aprobarla dentro de los parámetros establecidos por la universidad. No sé si de pronto algún otro compañero o compañera tenga alguna observación con respecto a la forma en que se está haciendo las evaluaciones, la metodología del parcial presentado inicialmente y también las actividades que se vienen desarrollando ligadas con la parte de la nota de seguimiento. Profe, pues es que inclusive en el primer parcial todo prácticamente estaba en lo que hemos visto en el módulo y habían dos preguntas que si pues estuvimos en las clases era como de dar la opinión personal. Entonces, sí, es de repasar lo que está en el módulo. Sí, es correcto, Milena. Como les decía en mi argumento, el parcial que se desarrolló y como lo verán también en los siguientes parciales, y se los he dicho como recomendación antes del desarrollo de dichos parciales o de dichas actividades, estamos ligados completamente a lo que tenemos en módulo y a lo que se ha venido desarrollando en las diferentes sesiones. Por eso les digo que ustedes tienen incluso en el desarrollo de estos parciales, la posibilidad de tener las herramientas de validación de la información, de tener el módulo allá abierto, de tener los videos, de tener toda la información que ustedes tengan disponible. Si han tomado apuntes, si han tomado notas, todo lo tienen allí disponible para el desarrollo del parcial. Ni siquiera estamos hablando de que es un parcial presencial donde no deben de tener nada sobre sus mesas o nada sobre sus asientos y es un parcial que de pronto podría ser un poco más complejo para desarrollar. Entonces, solamente quería generar la claridad en esta parte y también, Milena, decirte que estamos en disposición completa de validar las siguientes notas en caso de presentarse algún tipo de afectación para que tu nota final no sea afectada y no, obviamente, tengas algún problema con este curso que estamos desarrollando. Por aquí Omar también nos aporta en el chat que está perfecto el proceso, cada uno debe responder por los tiempos estipulados y los trabajos propuestos. Es correcto, Omar, como les decía, en esta modalidad de distancia es una gran responsabilidad la que ustedes tienen con respecto a el trabajo autónomo y todas estas actividades pues obviamente están ligadas a ese trabajo autónomo. Profe, hola, Caterine, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, profe, llegué súper tarde, me imagino que ya llamó a lista. Sí, tranquila, no te preocupes, que igual aquí teníamos el tema de la asistencia abierto todavía para validar los últimos ingresos. Ya te actualicé aquí en asistencia, no te preocupes. Gracias a ti por el reporte. Muy bien, solamente tenemos pendientes entonces Mariana Benjumea y Jennifer Corredor. Perfecto, compañeros. ¿Hay alguna otra observación con respecto a las actividades y parciales? Profe, no, pues personalmente considero que ha sido más flexible en todo el ciclo y es más, en el trimestre anterior, ninguno de los anteriores hacía como el tipo de tiempo, o nos daba el tiempo que usted nos está dando para los trabajos como tal. Ok, Cindy, gracias también por tu observación. Sí, tratamos de que ustedes tengan también los espacios disponibles porque entendemos que tenemos allí otros compromisos con otras materias, obviamente, y también compromisos laborales, entonces, pues es necesario que se tengan los espacios disponibles para que ustedes puedan cumplir con esas actividades. Desde el principio de módulo les decía que no acostumbro dejar trabajos de un día para otro, ni 2 días, ni 3 días. Son espacios de tiempo con
una consideración interesante para que ustedes puedan cumplir. Creo que Juliana también nos iba a aportar algo más. Juliana Quintero. No, profe, que todo estaba claro. Ok. Listo, compañeros, compañeras. Vamos entonces a dar paso. Qué pena. No sé, Ana Milena, ¿te quedó claro el tema? ¿Alguna otra observación adicional con respecto a lo que acabamos de plantear? No, señor, muchas gracias. Ok, perfecto. Vamos entonces al desarrollo de los temas del día de hoy. Como les decía, vamos a hablar un poco de las cifras de comercio internacional y un poco también de los acuerdos comerciales. En este punto, no voy a tocar lo que tenemos aquí en módulo, que es una información importante, pero ya les voy a mostrar, se encuentra un poco desactualizada. Entonces no tendría sentido que me enfocara en estas cifras que nos presentan aquí, que están incluso años 2009 y 2010, cuando tenemos herramientas disponibles para trabajar una información un poco más actualizada, un poco más dinámica también, que no nos liguemos directamente aquí a unas 4 o 5 hojas que tiene el módulo con respecto a estas cifras, aquí las están viendo. Miren que cifras o exportaciones a 2010, ya estamos muy avanzados en tiempo con respecto a estas cifras, entonces aquí no vamos a trabajar esta parte de las cifras de comercio exterior, internacional, perdón, las vamos a trabajar directamente en el portal que les decía que les dejo allí en el área de recursos, ya lo vamos a desarrollar, y de igual forma el tema de los acuerdos comerciales con los que cuentan Colombia. La información que tenemos aquí, si bien una está correctamente aplicada a los acuerdos, hay otra que está ya un poco desactualizada. Más puntualmente les quisiera mostrar, por ejemplo, aquí más adelante en los acuerdos suscritos que nos muestra el módulo, acuerdos suscritos. Aquí el módulo nos dice que apenas estaban en acuerdo suscrito el TLC Colombia-Estados Unidos, cuando es un acuerdo que ya está en completo desarrollo y en completa implementación. Colombia-Canadá también está en completa implementación. Entonces allí la información está un poco desactualizada, por eso quise trabajar con estas herramientas adicionales que tenemos y allí podemos entonces evidenciar una información mucho más actualizada, mucho más vigente y ligada a lo que es la realidad y el panorama colombiano. Ya cuando hablemos de la información de ingresos a los diferentes mercados internacionales, sí volveremos aquí a la parte del módulo. Quería explicarles y dejarles clara esa parte de por qué estamos utilizando unas herramientas adicionales, que vuelvo y lo repito, están alojadas en el área de recursos de la sesión del día de hoy. 2 links que los llevan, 1, a las cifras de comercio internacional y 2, a los acuerdos vigentes para Colombia. Las cifras de comercio internacional, entonces, estamos hablando de que las vamos a trabajar directamente del portal del DANE, Departamento Nacional de Estadística de Colombia, donde tenemos una gran cantidad de base de datos y de cifras importantes a analizar. En este caso nos vamos a enfocar entonces en la parte de comercio exterior. Cuando ustedes dan clic en ese link, les aparece este portal. Directamente los lleva, obviamente, al portal de DANE, como les decía, pero a las estadísticas de comercio internacional. Estadísticas actualizadas e incluso estadísticas con un periodo de tiempo bien interesante para hacer cualquier tipo de análisis. Y no solamente en tiempo, sino en sectores, en tipos de productos, países y demás. Y vamos a hacer un par de ejercicios aquí para que evidenciemos la información tan importante que nos entrega DANE con respecto al comercio internacional y que puede servir obviamente como portal de consulta para el desarrollo de sus funciones, si en algún momento llegan a estar ligadas directamente con esta parte de comercio internacional o si ya están siendo ligadas o estando ligadas a esta parte de comercio internacional. ¿Qué nos entrega entonces aquí el portal? Nos da varias opciones para evidenciar información importante y con un periodo de tiempo también, como les decía, bastante interesante. Nos da opciones como trabajar información relacionada con el Censo Económico de Colombia en el 2021, exportaciones, encuesta de inversión directa,
importaciones, la balanza comercial que ya en sesiones anteriores hablamos de ella, estadísticas de zonas francas como herramienta primordial del comercio internacional y del comercio exterior en Colombia, indicadores de comercio exterior y una muestra trimestral del comercio exterior de servicios, que también recordemos que los servicios hacen parte de todo lo que es esa balanza comercial. Veíamos cuando hablábamos de la balanza comercial y les compartía también algunas cifras de balanza comercial, que recordemos que en nuestro caso viene siendo deficitaria desde hace ya muchos años. Allí también se relaciona y se tiene una estadística o cifras relacionadas con la exportación e importación de servicios. Vamos entonces a analizar esta información. ¿Qué más nos traen aquí? Nos dicen obviamente que se incluyen todas las estadísticas históricas y actuales de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, balance comercial, movimiento de comercio exterior, zonas francas y diferentes posibilidades de encontrar la información con subdivisiones como países, departamentos, aduanas, por código de actividad económica, por código arancelario, por las diferentes zonas francas, en fin, tenemos una gran cantidad de opciones para jugar con estas estadísticas o estas cifras que nos entrega este portal. Vuelvo y lo repito, portal de DANE, es un portal obviamente oficial, con información verificada, no es un portal X donde estemos obteniendo esta información, es un portal oficial, como muchos otros portales o sitios web que nos permiten también identificar o evidenciar esta información, ya sean públicos o privados. En la información de DIAN también podemos encontrar algunas cifras. En la información del Ministerio de Comercio Exterior también podemos encontrar cifras. Esto pues como portales públicos. Algunos otros portales que ya tenemos que hacer pago para entrar a estas estadísticas, como les comentaba también en sesiones anteriores, el portal de Legiscomex, donde por un pago también hay que se tiene la posibilidad de ingresar una gran cantidad de base de datos y estadísticas relacionadas con la parte del comercio internacional y el comercio exterior. Vamos entonces a evidenciar información, por ejemplo, relacionada con las exportaciones. No sé si tengan alguna inquietud aquí hasta el momento, compañeros, compañeras, con respecto a este portal y el manejo del mismo. No, profe. Muy bien, vamos entonces a ver qué información nos puede entregar ese portal con respecto a exportaciones. Si damos clic allí en la opción de exportaciones, él nos envía a esta otra página o a esta otra hoja de información donde ya nos comienza a entregar entonces estadísticas importantes y además nos va a permitir acceder a diferentes informes. Completamente abierta la información. En primera instancia, como información actualizada, entonces ya nos entrega información a corte del primer trimestre de este año, a marzo de 2021. Información de enero a marzo, ya validada, verificada. ¿Qué nos dice DANE? Que de acuerdo con toda la información de exportaciones recibida por parte de los diferentes usuarios o exportadores como tal, y también con información recibida de todas las operaciones que maneja, en este caso, el Departamento de Aduanas, la DIAN, ya ellos recopilan esa información y nos dicen, nos entregan que las ventas externas, es decir, las exportaciones, ascendieron a los 3.326 millones de dólares, valores FOB, es decir, valores puestos en el puerto de origen, en cualquiera de los puertos colombianos de origen, llámese puertos en el Pacífico, puertos en el Caribe, aeropuertos o zonas fronterizas. Y que además presentaron un aumento de 36.4% en relación a marzo del año inmediatamente anterior, cifra que podríamos considerar como positiva para la cartera de exportaciones. Principalmente, aquí vamos entonces con la posibilidad de analizar la información.
resultado se debió principalmente al crecimiento del casi 44% en la venta externa de combustibles. Como ya lo hemos venido hablando en las sesiones anteriores e incluso en los foros, seguimos viendo que la economía colombiana, puntualmente lo que está ligado al comercio internacional y comercio exterior, pues sigue dependiendo bastante de commodities como los hidrocarburos o combustibles. Lastimosamente. Pero ya vamos viendo, incluso en el último foro lo veíamos, donde existen una gran cantidad de posibilidades para que se diversifique un poco más el mercado o los productos que salen del país. Que hay unas condiciones, ya ustedes allí las aportaban también. Hay unas condiciones a favor, otras en contra, que los empresarios pueden allí determinar, que generan algunas dificultades, algunos otros lo evidenciaron como posibilidades reales para que los empresarios generen innovación, generen cambios, en fin, eso está dispuesto ya. Las herramientas están establecidas, las posibilidades están, y lo veremos ahora también con los acuerdos comerciales que tiene Colombia, sobre todo para el tema de la exportación, sino que también hay temas de desinformación o de falta de información más que de desinformación. Falta de información por parte de algunos sectores o de algunos empresarios que conllevan a que no sea tan interesante el mercado exterior y sigan apostando por el mercado interno, a pesar de todos los inconvenientes que también puede tener el mismo mercado interno y toda la competencia que pueden encontrar en el mercado interno, que no solamente es la local, sino también la internacional, porque recuerden que somos un país altamente importador. ¿Qué cifras vemos aquí? Como les decía, esta tabla que nos entrega aquí de forma inmediata la herramienta nos habla de un comparativo en los últimos 3 años, inclusive 2021. Marzo 2021, que lo vemos aquí resaltado más oscuro en azul, con la cifra actual, 3.326 millones de dólares, valores FOB. Marzo del año pasado, una reducción considerable, y si ven en la gráfica, la estadística de los siguientes meses, incluso hasta noviembre y diciembre del 2020, vemos unas cifras muy por debajo de lo que teníamos en 2019. Obviamente allí todo el tema de la afectación derivada de pandemia, pues ya se estaba viendo bastante en el tema del comercio internacional. Y tenemos las cifras de 2019 que ya se determina que era un año de muy buenas cifras en el tema de exportación, a pesar de ser inferiores a las importaciones, pero eran muy buenas cifras y que a hoy apenas estamos como en esa recuperación. Miren, enero, febrero y marzo, las 3 últimas barras en la parte derecha de sus pantallas. Enero, febrero y marzo, no tomemos el comparativo de 2020 porque ya estaba en descenso. Incluso en febrero ya se comenzaba a ver el descenso por las afectaciones de pandemia, pero sí alcanzamos a ver aquí una relación con respecto a 2019, donde ya vemos un repunte, esperemos que siga en ese mismo nivel. Muy seguramente este segundo trimestre se va a ver afectado por las condiciones actuales que tenemos de paro, pero esperemos que las cifras pues sigan subiendo. Sin embargo, la característica allí es que seguimos dependiendo de un commodity como los combustibles. ¿Qué más nos entrega esta herramienta? Y cifras que debemos de tener en cuenta al momento de hacer un análisis importante de las operaciones de comercio internacional. Miren que lo que nos dice aquí la herramienta. En el mes de referencia, es decir, a marzo de 2021, hace casi 2 meses, a marzo de 2021, las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas, todos los productos mineroenergéticos, sobre todo el tema de carbón, que somos altos exportadores también de carbón, tuvieron una participación en el total de las exportaciones de un 42.3%, casi la mitad de las exportaciones colombianas en el primer trimestre de este año dependieron de hidrocarburos y productos mineroenergéticos. No quiere decir que esto esté malo,
No, está bien, aprovechamos una condición natural que tenemos allí para el tema de la exportación. Permítame que alguien nos estaba levantando la mano, Cindy. Profe, sí, que estaba pues poniéndole atención con respecto a lo que me está mencionando de las exportaciones y preciso recordé que esta semana vi un artículo del Espectador donde mencionaba la crisis en la que se encuentra actualmente el puerto de Buenaventura por actos vandálicos, donde tuvieron que reforzar la fuerza, digamos, la fuerza pública, donde pues hubo ejército, policías, más, todo el tema, debido a que hubo daños en la mercancía que estaban exportando e importando, donde casi la mitad de la carga que se estaba pues viendo afectada, tuvieron que mover todo como el tipo de terminales que estaban utilizando. En este caso, pues según leo en el Espectador, que casi el 65%, pues aquí habla como unos porcentajes donde dice que gracias pues al porcentaje que se maneja en todos ellos, el 55% en carga general, 46% en granel sólido diferente al carbón y el 65% en vehículos se vio pues altamente afectado por eso, donde tuvieron que empezar a utilizar otros puertos que son pues los de Santa Marta, que aquí dicen. Sí, Cartagena, Santa Marta, Cartagena de Barranquilla. Santa Marta, sí. Y otros, tanto fue la afectación que tuvo este puerto, que tuvieron que, o preferían, independientemente del incremento de los gastos y todo esto, preferían dar la vuelta como por Ecuador o Perú, porque la situación es tan crítica debido a las manifestaciones que se han presentado que han afectado bastante esto. Entonces, como ese punto que veía ahí, donde en marzo empezaba como a incrementar el tema de las exportaciones y todo eso, en mayo se vio súper afectado dado a esto. Entonces quería como eso que leí como que me pareció bastante interesante. Excelente ese aporte, Cindy, y muy ligado a lo que estamos viendo aquí de las cifras de comercio exterior, donde precisamente como tú dices, a marzo veníamos en un repunte interesante. Recordemos que el tema de las manifestaciones comienzan a partir de finales del mes de abril, y que ya vamos a completar casi un mes, ya estamos a escasos 2, 3 días de completar un mes de esta situación. Y que efectivamente, como tú lo dices y como lo leíste allí en el artículo de, en este caso, El Espectador, es completamente claro la afectación a las operaciones en los diferentes puertos. Buenaventura es un caso especial, porque adicional a los problemas que ya durante tantos años hemos escuchado con Buenaventura y la comunidad como tal, la sociedad como tal, no solamente en la parte del trabajo y la operación en los puertos, sino un tema de afectación social, política, estructural y demás, se recrudece mucho con estas situaciones de las manifestaciones y de los paros, donde desafortunadamente, a pesar de que se esté ejerciendo el derecho a la manifestación y demás, ya tenemos claro que hay gran cantidad de afectación externa en estas manifestaciones y pues este tipo de actos, como tú lo indicas y como lo leías allí, donde comenzaron ya a tener afectación directa con mercancía de diferentes empresas y que hoy, por ejemplo, hoy, esta mañana veíamos el panorama en Buenaventura, un panorama completamente desalentador, donde no hay vehículos que estén ejecutando ninguna operación de transporte. Es decir, prácticamente los puertos están funcionando internamente. Y eso desencadena aún más todo el tema de manifestaciones, orden público, vandalismo y demás, desencadena aún más otras decisiones y afectaciones de tipo externo y ligadas al comercio exterior, como cuáles, compañeros y compañeras. El tema no es único y exclusivo de Colombia, ya este tema es conocido a nivel mundial, todo lo que viene pasando. Por tal motivo, las diferentes líneas navieras que llegan al puerto de Buenaventura y que traen mercancía de una gran cantidad de importadores, empresas en Colombia, comenzaron desde la semana pasada a tomar la decisión de no tocar o no llegar al puerto de Buenaventura. Lo que tú decías al final, llegar entonces a Ecuador o a otros puertos,
dar la vuelta, como tú lo decías, o desviar la mercancía a puertos como Cartagena, Santa Marta, Barranquilla. Incluso mercancía que ya se encuentra en Buenaventura está siendo trasladada a través de la modalidad de cabotaje a los puertos del Caribe. Ya la aduana desde hace algunos días autorizó esa operación para que los diferentes usuarios, en este caso los importadores, que tienen mercancía en Buenaventura y que no la han podido sacar, la trasladen a Cartagena para ver si allá sí tienen la posibilidad de que salga la mercancía de los puertos. Por lo menos salir de los puertos, no estamos hablando de que se pueda trasladar hasta los puntos finales, por lo menos salir de los puertos. Cindy, ya nos habías levantado la mano. Milena Aranzazo nos está levantando la mano. Profe, modalidad de cabotaje. Sí, señorita, modalidad de cabotaje. Les explico. Sí, claro, ya les explico rápidamente. Resulta que en las operaciones de comercio exterior, es decir, los trámites como tal, existe la posibilidad de realizar los cabotajes de mercancía. El cabotaje es una figura aduanera que permite dar continuidad a un tránsito de una mercancía, ya sea vía marítima, vía aérea, vía fluvial, vía terrestre, y que dicho tránsito estará en control aduanero para que al final de ese tránsito el usuario del comercio exterior, llámese exportador o importador, pueda terminar la operación, pueda finalizar la operación. Entonces, en el caso de la importación, cuando estamos hablando del cabotaje, la mercancía ya surtió un tránsito internacional marítimo hasta Buenaventura. Y la mercancía que está allí en los diferentes puertos está en control aduanero. Esa mercancía, los usuarios, los importadores no han podido nacionalizarla, porque si la nacionalizan la tienen que retirar del puerto y no tienen la posibilidad. No hay vehículos, no hay seguridad, no hay vías disponibles para sacar esa mercancía. Es decir, esa mercancía sigue allí en los depósitos de los puertos, además generando una congestión en los puertos. Estamos hablando de una ocupación cercana al 95% de mercancía en los diferentes puertos, como nos decía Cindy, tanto graneles como contenedores, como vehículos, toda la mercancía que ustedes se puedan imaginar que se maneja en un puerto, allá está represada, esperando que se pueda sacar la mercancía de allí. Entonces, como no hay posibilidad en el tema de Buenaventura por condiciones de paro, disponibilidad de vehículos, seguridad y demás, la aduana, la DIAN en este caso, autoriza entonces que la mercancía genere un tránsito adicional, en este caso nuevamente marítimo, y que la mercancía se traslade hacia Cartagena. Hay un paso de Canal de Panamá que tienen que hacer, obviamente, por condiciones geográficas, netamente geográficas, pero tienen la posibilidad de sacar la mercancía de Buenaventura y llevarla al puerto, a uno de los puertos del Caribe, llámese Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, y allí continuar la operación. ¿Qué pasa? Pues allí hay unos extracostos, los importadores están asumiendo extracostos porque eso no lo paga nadie más que el importador. Y allí entonces comienzan las dificultades de una operación logística y las dificultades de la operación de comercio exterior. Y los inconvenientes en el desarrollo del comercio internacional. Porque miren la percepción que tienen ya los demás países, los demás mercados, de lo que está ocurriendo actualmente en el país. Que no solo es un tema interno, sino que ya influye en la comercialización internacional. Las navieras dicen, no vamos a tocar Buenaventura, no vamos a llegar a Buenaventura, no tenemos condiciones de seguridad para que la mercancía se pueda descargar allí. Entonces prefieren decirle a los diferentes proveedores, ¿cuál es la ruta? China, Shanghái, Buenaventura. No, qué pena, pero a Buenaventura no estamos tocando. ¿Qué tiene que hacer el proveedor? Pues esperar a que haya disponibilidad. Y comienza a generarse el desabastecimiento. Comienzan a generarse los extracostos para el proveedor o para el importador. Incluso hay casos, compañeros, compañeras, donde ya venía mercancía en aguas internacionales. Y en ese transcurso, sobre todo desde el mercado de Oriente, que son aproximadamente unos 30, 35 días de tránsito, en ese transcurso, pues, esa mercancía ya estaba cercana al continente americano, y se dan todas estas situaciones, y las navieras con
la potestad que tienen sobre el manejo de la mercancía para asegurar la seguridad de toda la mercancía como tal y de la misma motonave, determinan entonces que la mercancía que venía para Buenaventura la descargan en otro puerto de otro país. Generalmente en esa ruta, las motonaves tocan puertos mexicanos y tocan Panamá antes de tocar Colombia, antes de tocar Buenaventura. Algunas motonaves, algunas líneas navieras tomaron la determinación de dejar mercancía de importadores colombianos en México, puntualmente en el puerto de Manzanillo, México, y en Balboa, en Panamá, puerto de Balboa, en Panamá. Entonces, en este momento, los importadores colombianos incluso tienen mercancía en un puerto en otro país, generando extracostos y en espera de que se solucione la situación en Colombia. Hasta allá estamos hablando de la afectación de la situación actual del país y directamente afectando toda la parte de las cifras que estamos viendo acá de comercio exterior, porque para la exportación, en este caso que estamos viendo exportaciones, es exactamente lo mismo. Los exportadores colombianos no pueden sacar la mercancía del país. Si están ubicados en esta región, la región pacífica y un poco hacia el sur del país, centro-sur del país, el puerto logístico utilizado es Buenaventura. No lo están pudiendo utilizar. Tienen dos opciones. Uno, salir por el norte, por los puertos del Caribe, so pena de estar entonces incurriendo en mayores costos y además en que no tienen el tema de seguridad claro, porque en cualquier momento puede haber un cierre de vías, afectación también en esos puertos. Hoy teníamos ya en horas de la tarde unos bloqueos en el puerto de Cartagena. Entonces allí no tenemos en este momento seguridad para la ejecución de las operaciones y eso está afectando estas cifras. Muchas gracias, Cindy y Milena. Espero que te haya quedado también clara el concepto de la figura de cabotaje. Sí, profe, gracias. Muy bien. Continuamos con lo que estábamos viendo aquí de las cifras. Participación entonces de hidrocarburos y productos mineroenergéticos, 42.3% a marzo de 2021 del total de las exportaciones. En segundo escalón, las manufacturas, es decir, el resto de productos terminados, todo el universo de productos terminados, con un 21.7%. Alimentos, bebidas y productos agropecuarios con un 28%. Un par de buenas cifras, pero que distan mucho de ese 42% y un poco más predominante en el tema de hidrocarburos y productos de las industrias extractivas. Otros sectores con una participación del 8%. Se exportaron 14.8 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída del 24.5% frente a marzo del 2020. Miremos marzo de 2020. Miren marzo de 2020. Cifra total de exportaciones, 2.439 millones de dólares. Muy inferior a lo que es el tema de la cifra de marzo 2021. Sin embargo, en esta cifra de 2.439 se tuvo un mayor porcentaje, según este dato, se tuvo un mayor porcentaje en la exportación de combustibles y productos mineroenergéticos o de las industrias extractivas, porque miren que a marzo de 2021 hubo una caída del 24% frente a marzo. Quiere decir que en esta cifra, muy seguramente el porcentaje o la participación de el crudo, los combustibles y los productos de las industrias extractivas fue mucho mayor al 42% que nos están hablando el día de hoy, afectando obviamente al resto de los productos o la participación del resto de los productos. Y tiene sentido porque en esa situación, en marzo del año pasado, ya el tema de pandemia estaba en su curso y ya había un confinamiento desde mitad de ese mes,
que afectó obviamente las exportaciones del resto de productos. Las exportaciones de petróleo y de productos mineralogéticos continuaron su curso debido a que estaban dentro de las excepciones para el manejo de productos o la movilización de productos en el país y en un entorno mundial además. Podemos encontrar aquí las series históricas. Miren la posibilidad que tenemos de tener diferentes informes relacionados con las exportaciones. Exportaciones por país desde 1970 a 2021. Colombia y el destino de las exportaciones, de igual forma, en un periodo interesante, desde el 94 a 2021. Exportaciones de café, carbón, petróleo y sus derivados, ferroníquel y no tradicionales, es decir, por tipo de producto. Pueden generar también un informe por capítulos del arancel, esa clasificación arancelaria que les decía en sesiones anteriores, también puedo generar un informe por clasificación arancelaria. Exportaciones totales según la agregación de el código 1 de comercio, el código único de comercio. Exportaciones totales según código SIU, principales destinos de las exportaciones, según grupos de productos. Tenemos una gran cantidad de informes que se pueden generar allí. Les voy a mostrar aquí rápidamente el primero, serie histórica de exportaciones por país. La herramienta nos genera un Excel como este. Vamos a ampliarlo un poco más para que lo vean mejor. Exportaciones de Colombia según países destino. Cifras desde 1970 hasta el 2021. Y aquí comenzamos a encontrar, por aquí lo tengo en cifras de 2020, 2019, y ahí vamos a tener todos los años de ahí para atrás. Voy a reducirlo un poco para que veamos las cifras completas. En la parte izquierda de sus pantallas se encuentran todos los países con los que se ha tenido movimiento de exportaciones, es decir, países destino de nuestras exportaciones, de las exportaciones de los diferentes empresarios en Colombia, incluso las exportaciones que se han hecho hacia las zonas francas. Hay que tener en cuenta allí que las zonas francas, a pesar de estar ubicadas en el territorio colombiano, en el territorio geográfico colombiano, son consideradas un territorio extraterritorial, valga la redundancia, de Colombia, por una condición como tal de la figura de zona franca. Entonces, toda la mercancía que salga del territorio aduanero nacional, es decir, del resto de empresas que están por fuera de la zona franca, hacia las zonas francas, se considerarán también exportaciones. Y miremos cifras entonces, 2020-2021 para no irnos muy lejos. Nos entregan kilogramos exportados, dólares exportados y cifras en pesos también. Y vámonos con los países de referencia. Por ejemplo, vamos con Estados Unidos. Cifras. Exportaciones en 2020. Cifra en dólares. 8.921 millones de dólares y un poco más a Estados Unidos como uno de los principales destinos de las exportaciones colombianas. Miremos países ligados a acuerdos internacionales. Por ejemplo, Brasil. Miremos qué cifra tenemos con Brasil. Cifra interesante también, 1.274 millones de dólares. Eso a través de acuerdo Mercosur. Miremos Chile. No alcanza a llegar a los 1.000 millones de dólares, 774.000 dólares. 774.000 millones de dólares. No alcanza a llegar a los 1.000 millones. Miremos más cifras. Mercado español, que se me hizo España. España, donde tenemos el tratado con la Unión Europea. España,
casi los 500.000 millones de dólares. Muy bajo. ¿Qué otras cifras relevantes tenemos por aquí? India, por ejemplo. Miren, India por encima de España, que incluso tenemos acuerdo, con India no se tiene acuerdo y tenemos mayores cifras en exportaciones. Italia sí tenemos acuerdo, Unión Europea, casi los 1.000 millones de dólares. Miremos otra cifra representativa por acá. México, tenemos tratado de libre comercio con los Estados Unidos mexicanos, antes grupo de los tres, ahora solamente un tratado de libre comercio entre México y Colombia. Y encontramos por aquí otro país interesante, miren la cifra con Panamá, obviamente por su cercanía con Colombia, y además porque Panamá se considera un centro de distribución importante para todo el mercado de Centroamérica. Entonces allí una cifra interesante también, y ahí podemos ir encontrando una gran cantidad de cifras. Estamos hablando de cifras a 2020, no estamos revisando cifras 2021, porque solamente es este primer trimestre, pero también podemos comenzar a validar algún tipo de información desde lo que se va evidenciando ya en las cifras del presente año. Miren, Turquía también, cifras interesantes, casi los 1.000 millones de dólares en el año inmediatamente anterior. Este tipo de estadísticas podemos encontrar allí entonces en la herramienta que les estoy dejando allí disponible. Ya ustedes determinarán qué tipo de estadística quisieran consultar y quisieran evidenciar para ampliar un poco más el conocimiento de las cifras. Esto en cuanto a exportaciones, entonces tengamos en cuenta estas cifras y este análisis muy corto pero muy diciente de la situación actual en Colombia, donde seguimos dependiendo de todo el tema de combustibles y productos mineroenergéticos. Miremos ahora la parte de importaciones, que también es interesante y que bastante hemos hablado del tema de importaciones. Me devuelvo aquí al portal inicial, donde daríamos clic en importaciones y nos llevaría entonces a esta otra página, donde nos habla de información también a marzo 2021, cifras tomadas también de la DIAN, y importaciones cercanas entonces a casi los 5.000 millones de dólares, valores CIF, es decir, valores de la mercancía cuando ya ha llegado a los diferentes puertos en Colombia. Presentaron aumento del 37.5% con relación al 2020. Y vámonos de una vez aquí a la gráfica. 2020, 3.500 y un poco más millones de dólares a 4.900 a marzo de 2021. Incluso tenemos marzo 2019 y tenemos marzo 2018 y la cifra se supera con creces para los 3 años anteriores. Un incremento bastante interesante, muy seguramente por la reactivación y muy seguramente también por la cantidad de productos ligados a todo el tema de control de pandemia que han seguido entrando, sobre todo el tema de vacunas y también el tema de los otros elementos adicionales para todo el tema de bioseguridad, que siguen importándose bastante y que además están enfocados en lo que es la atención de los próximos picos que se esperan de esta pandemia. Puntualmente, el aumento se relaciona con la importación de manufacturas, es decir, de diferentes tipos de productos terminados, no materias primas para producción en Colombia, productos terminados. Recuerden que también hablamos de eso en sesiones anteriores, donde a pesar de tener esas barreras o esos contingentes para tratar de proteger un poco la industria o la producción colombiana, miren que hay un alto nivel de importación de manufacturas por los temas y los factores que ustedes también aportaron. Cuando hablábamos de que Colombia es un país altamente importador, ¿por qué?
porque las condiciones de los mercados internos son complejas, por las competencias, por las demandas de los diferentes consumidores, en fin, una gran cantidad de situaciones, pero esta es la realidad. Esta es la realidad, una gran cantidad de importación de manufacturas. Y continuamos con la tendencia de una balanza comercial deficitaria. Análisis de esas cifras, ¿qué nos dicen? A marzo de 2021, es decir, durante el primer trimestre, las manufacturas siguen siendo los productos con mayor participación. Casi el 80% de las importaciones en Colombia están ligadas a las manufacturas, es decir, a los productos terminados. Seguido por los productos agropecuarios, alimentos y bebidas, con un 15.5%. Productos de la industria de los combustibles y industrias extractivas, 6.4%. Obviamente, somos un país altamente exportador de estas materias, ya lo vimos en las cifras de exportaciones, por lo tanto no tenemos mayores necesidades en cuanto a la importación. Sí habrán algunos productos que no se tengan y que estarán allá siendo parte de ese 6.4%. Y otros sectores solamente un 0.2%. Cifra relevante entonces aquí, las manufacturas que están cercanas a un 80% de participación del total general de las importaciones en Colombia. Se sigue afectando entonces la producción colombiana de esta forma. Independiente de la cantidad de productos y la distribución de productos allí, lo importante es que hay una cifra considerablemente alta en el tema de las importaciones de manufacturas. Allí también encuentran, qué pena, una gran cantidad de opciones de informes, muy similares a los que vimos en exportaciones, donde pueden jugar con esa información e ir obteniendo mayores datos relevantes con el tema de la importación. Vamos a ver, hacer el mismo ejercicio. Aquí tenemos igual cifras año a año. Vamos a enfocarnos en lo que es el año anterior, enero-diciembre. Misma información, cifras en dólares, en pesos, kilogramos. ¿Alguien nos iba a hablar, perdón? No, creo que no. Y que nuevamente entonces podemos comenzar a establecer los países más importantes, por ejemplo, en cuanto a tema de proveedores de productos. Muy seguramente manufacturas, teniendo en cuenta el nivel tan alto de participación que se tiene, de casi un 80%. Entonces comenzamos a encontrar de una vez. Alemania, 1.600 millones de dólares en productos importados. Interesante, y está ligado al tema de acuerdos comerciales. Argentina, también interesante, 724 mil millones de dólares. Brasil, 2.435 millones, ligado también a acuerdos comerciales con Mercosur. ¿Qué otras cifras interesantes tenemos? Miren, China, obviamente tenía que estar allí China comandando las cifras, 10.000 millones, 10.400 millones de dólares, y Estados Unidos ahí a la par con China, 10.500 millones de dólares, muy seguramente manufacturas, productos terminados en su gran mayoría. India también un país con una gran cantidad de proveeduría de productos o manufacturas. Japón también está allí incluido con buenas cifras. México, casi 3.000 millones de dólares. ¿Qué otro tenemos así relevante por acá? Vietnam, seguramente el tema de confecciones y de calzado también. Estos como los más relevantes. Y ahí podemos entonces ir jugando con esas cifras e ir determinando qué va pasando. Los análisis pues, ya están más que realizados y el portal nos entrega una muy buena información en cuanto a ese análisis. Entonces nos dice que en la parte de importaciones, recordemos, un gran porcentaje a marzo de 2021 en manufacturas,
importación de manufacturas, seguido luego de agropecuarios, alimentos y bebidas, y luego de combustibles y productos de las industrias extractivas. Esta información, compañeros, la tienen disponible entonces allí en plataforma. Este portal de DANE, ligado a las estadísticas de comercio internacional, y lo encuentran en el área de recursos de la sesión del día de hoy. ¿Alguna inquietud con el tema de las cifras, compañeros, compañeras? ¿Algún aporte adicional? Muy bien. Miremos entonces el tema de acuerdos vigentes para Colombia. Otro de los factores relevantes y altamente relacionados con el tema del comercio internacional. Sobre todo en el tema del comercio internacional, en esas posibilidades de desarrollar los diferentes negocios entre los países. En este caso, entre dos países, Colombia y otro, o entre Colombia y un grupo de países, o entre un grupo de países donde está incluido Colombia y un país en específico, o un grupo de países en específico. Allí podemos entonces encontrar una gran cantidad de posibilidades de negociación y que afectan en ambas vías. Compañeros, para que lo tengamos también muy claro y desde el punto de vista empresarial, tengamos en cuenta que los beneficios no son solamente para los importadores, los beneficios también son para los exportadores. Y entonces el tema ya limita un poco con lo que les decía hace un momento, el desconocimiento de estos posibles beneficios que puedan tener los exportadores para ingresar a esos mercados. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta. Los proveedores de diferentes productos que vienen desde mercados extranjeros, sí logran identificar esos beneficios, esas bondades, esas posibilidades de hacer negocio a través de los diferentes acuerdos, y los empresarios colombianos no logran identificar eso. ¿Qué creen ustedes, muchachos, compañeros, compañeras, que pueda estar sucediendo allí? Ya incluso algunos lo han aportado en los foros. Quisiera escuchar de pronto a algunos compañeros aquí en sesión. Muy bien, no hay ningún aporte. Muchas gracias. Profe, Sí, Juliana, cuéntanos. bueno, pues en este caso yo porque creo que los empresarios con tantas oportunidades pues no se arriesgan a pertenecer en el comercio internacional o exportar sus productos, es porque en este momento es más el miedo y el desconocimiento de las circunstancias, o sea, de cómo se generan los envíos, de quién responde y que las empresas de ahora, la mayoría crecen es bajo créditos. Entonces a muchos empresarios les da miedo crecer a un futuro o pues expandirse a, digámoslo así, a un comercio internacional, porque ya no es solamente una competencia local, sino que es mundial. Entonces tiene sus pros y sus contras frente a los empresarios. Sí, es correcto, Juliana. Y además, ese factor de incertidumbre que tú nos planteas allí con tu comentario, de incertidumbre de los empresarios, sobre todo con el tema de la parte de créditos, ¿no es cierto? De que estos empresarios normalmente, como nosotros de pronto los identificamos en los diferentes sectores, trabajan así, trabajan a través de créditos, de compromisos bancarios y demás, compromisos con las entidades financieras, y entonces establecer un riesgo, un panorama de riesgo, al momento de tomar la decisión de ir
a afectar un mercado internacional, muy seguramente los haga detenerse en tomar esa decisión. Y en esa detención, pues obviamente se comienza a generar más y más falta de información, porque herramientas hay, metodologías hay, líneas de crédito enfocadas al tema de exportación hay, donde se manejan unas condiciones completamente diferentes a lo que es el sistema financiero normal, pero ese factor de incertidumbre predomina en la gran mayoría de los empresarios. Y el otro tema es la parte innovadora o la parte de valor agregado, que difícilmente estamos trabajando en eso. Hoy en día vemos una gran cantidad de empresas emergentes que de pronto se están enfocando en esa parte de la innovación y de la creatividad, pero la gran cantidad o el grueso de empresarios y de empresas que desarrollan su función en los diferentes sectores siguen teniendo, como tú lo dices, un temor y generando una incertidumbre para poder acceder a los mercados internacionales. Creo que Ana Milena nos iba a aportar algo más. ¿Habías levantado la mano, Ana Milena? Sí, profe, yo pienso que también es la falta de asesoría, porque digamos que si bien ellos pretenden incursionar en cosas nuevas, muchas veces como profesionales no estamos capacitados para dar una asesoría como de ese tipo en cuanto a comercio internacional, y yo creo que esta materia nos lleva también como a eso, profe, a revisar que no solamente nos vamos a quedar como los contadores que llevan ahí el libro y no analizan más allá, sino a hacer de pronto, no sé, una capacitación para que cuando nosotros lleguemos donde el cliente, nosotros podamos brindarle como esa asesoría también enfocada en el comercio internacional, para que no hayan como tantos temores en incursionar en esa nueva etapa. Yo pienso pues que también es como eso. Ana Milena, y completamente de acuerdo con tu observación en cuanto a que desde el punto de vista profesional y trabajándolo obviamente partiendo de la academia, cada uno de nosotros debemos de buscar opciones, esta puede ser una de ellas, conjugar la parte contable donde ustedes obviamente tienen mucha más experiencia y un desarrollo laboral muy interesante. ¿Por qué no dejar ese interrogante? ¿Por qué no complementar ese conocimiento con otras ramas como el comercio internacional o los negocios internacionales, que permitan entonces generar en ustedes, en esa asesoría que ustedes puedan brindar, un complemento y buscar más allá de una multidisciplinariedad, que sean multidisciplinarios, más allá de eso, que sean transdisciplinarios, porque muy seguramente su enfoque va a seguir siendo contable. Si están en esta carrera es porque es lo que les llama la atención, lo que les gusta, lo que van a seguir desarrollando durante un gran periodo de tiempo, pero el tener ese complemento también de conocimiento en los comercios, en el comercio internacional, en los negocios internacionales, en el mismo comercio exterior, brindará entonces en ustedes un plus profesional, obviamente, y que además servirá como apoyo a las diferentes empresas para conocer un poco más, bueno, y hacia dónde estamos entonces enfocados o hacia dónde nos debemos enfocar. Es muy válido ese comentario porque permite entonces, o les permite a ustedes establecer que más allá del desarrollo de su carrera, que es bastante interesante, pueden haber otras opciones y pueden haber otros complementos también que les permitan entonces a ustedes, en primera instancia, generar un valor agregado a su profesión y en segunda instancia, trasladar ese valor agregado de conocimiento a las empresas con las cuales estén vinculados. Muchas gracias, Ana, por ese aporte. Creo que Gustavo también nos estaba levantando la mano. Gustavo. Sí, señor. Cuéntanos. Profe, yo alguna vez leí en un artículo, no recuerdo ni dónde, una frase que decía, no todo lo... Espere, profe, espere, yo calmo la fiera. Tranquilo. Ya, profe, mis disculpas. Ahora Tranquilo. sí. Alguna vez leí un artículo que decía que no todo lo nuevo
es bueno y es muy respetuoso porque son canales nuevos que, como usted lo dice y como en el archivo que lo pudimos leer, en el artículo que lo que pudimos leer, pues son cosas que tienen muchas ventajas y entre comillas mucho más fáciles, ¿cierto? Pero también debemos de entender que hay personas, empresas, empresarios, etcétera, y es un campo bastante amplio que simplemente le gustan o se acostumbraron o están ligados a la parte tradicional, que siempre han trabajado de una manera y X o Y motivo de pronto no les interese, pues por decirlo de cierta manera, no les interese por X o Y motivo, pues digamos estos nuevos canales, estos nuevos aportes y todo el cuento, ¿cierto? Entonces digamos que son personas que aparte también de pronto ellos, el riesgo que ellos creen que puedan tener el mercado como tal, yo también creería que eso va ligado de la costumbre, de la tradición, de lo que ellos vienen ya y que ya lo saben perfectamente. Ejemplo, una empresa, no sé, una empresa X que importe X o que exporte X, lleva 20, 30 años haciendo lo mismo siempre, por los mismos canales, por la vía esta, ¿cierto? De pronto se le va a hacer muy complicado, muy complejo como meterse por otro campo. A pesar de que, y reitero, son canales muy buenos y tienen muchas ventajas, también tienen sus en contra. No, y estamos de acuerdo, Gustavo, en que incluso las mismas economías necesitan de ese tipo de empresas. Necesitan de esas empresas que dentro de su estrategia, porque eso es su estrategia y es completamente respetable. Una empresa fácilmente puede decir, no, es que mi estrategia de desarrollo y crecimiento es en el mercado local. Y ya está, no más. ¿Hasta dónde quiero crecer? Abarcar el mercado local. No más, ya lo estoy abarcando, mantenerme en el mercado local. Y nunca piensan en un mercado internacional o en un mercado externo. Y es completamente viable, es su estrategia. En el desarrollo de esa estrategia, lo que sí es completamente necesario es pensar constantemente en la innovación y en el valor agregado. ¿Y a qué voy con esto? Que independientemente de que existan esas empresas, y vuelvo y lo repito, son necesarias para el desarrollo y para la dinámica económica de los diferentes países, son necesarias. Hay otras empresas que incluso logran identificar qué está haciendo esa empresa bien, qué productos tiene, qué valores agregados tiene, y esa empresa no necesariamente tendrá que enfocarse entonces en el comercio exterior. Hay otra que sí lo hace, como por ejemplo las comercializadoras internacionales. Es que este productor colombiano A y este productor colombiano B son excelentes, tienen unos productos diferenciados increíbles, desarrollan innovaciones constantemente, pero para el mercado local no les interesa enfocarse en el mercado internacional. Llega la comercializadora internacional y les dicen, tranquilos, ustedes dedíquense a lo suyo, que yo me encargo de comercializar sus productos en el mercado externo. ¿Ustedes por qué se tienen que preocupar? Por producir los productos que ya saben producir y que son de excelente calidad y que son diferenciados. Véndamelos a mí, comercializador internacional, que yo me encargo de llevarlos al mercado externo. Entonces mira que no es completamente necesario que la empresa desarrolle entonces un departamento de comercio exterior o de comercio internacional y que tenga vendedores internacionales y demás. No, lo que tú dices, hay mecanismos y herramientas que son completamente válidas para poder llegar a ese punto. ¿Qué pasa? Hay que tomar decisiones, hay que conocer un poco más, hay que preguntar un poco más, hay que tener un poco más de visión. Pero para esas empresas tradicionales también hay opciones que pueden solucionar un poco la situación actual, porque muy seguramente con estos últimos, o en este último año y medio casi, la afectación sobre todo a esas empresas tradicionales puede haber sido un poco más fuerte que a otras empresas. Entonces son temas que obviamente la discusión sería mucho más amplia, pero que quiero que nos quede ahí como la reflexión de que podemos ir un poco más allá.
y desde los diferentes factores que ustedes mismos están nombrando. Ana Milena nos decía, bueno, hay que estudiar un poco más, hay que tener herramientas para generar asesorías. Gustavo nos dice, las empresas tienen que buscar otras opciones. Hay que mirar qué más se puede hacer. Pero hay que aplicar el tema de innovación y no necesariamente innovación desde el punto de vista tecnológico. Hay muchas otras formas de aplicar innovación que uno de los compañeros también nos hablaba en el foro acerca de la necesidad de la aplicación tecnológica, pero que en ese sentido que es bien importante, bien interesante, pero que también se puede generar innovación desde otros puntos de vista. Muchas gracias, compañeros, por esos buenos aportes. Vamos entonces a hablar de los acuerdos, todavía nos quedan aquí unos 15 minutos. Vamos a alcanzar entonces a hablar de los acuerdos vigentes para Colombia, que en este link que les dejo aquí en el área de recursos, los llevará entonces al siguiente portal. Portal de Mincomercio. Permítanme, lo ampliamos aquí para que lo vean en pantalla completa. Portal de Mincomercio, herramienta de Mincomercio llamada tlc.gov.co. tlc.gov.co, ahí la tienen disponible. Y aquí entonces la herramienta nos entrega todos los acuerdos vigentes que tiene Colombia con los diferentes países o grupos de países con los cuales ha desarrollado negociaciones importantes y ha generado beneficios en ambas vías, vuelvo y lo repito, tanto para la exportación como para la importación. Es decir, para los comercializadores o productores como para los futuros compradores de productos en el mercado externo. Entonces aquí nos muestran ya 16 acuerdos vigentes, el último de ellos con Israel, acuerdo TLC Colombia-México, Salvador, Guatemala y Honduras, perdón, la Comunidad Andina de Naciones OCAN, CARICOM, que es un acuerdo con los países de Centroamérica y el Caribe, acuerdo con Chile, el acuerdo del EFTA, que es con los países, unos países que no están incluidos en la Unión o no hacen parte de la Unión Europea, pero son un grupo de países interesantes para el desarrollo de comercio. Canadá, con Cuba tenemos acuerdo también. Muy seguramente algunos se sorprenderán. Sí tenemos acuerdo con Cuba. Con Venezuela también. Mercosur, algunos países de Suramérica. Ya entraremos a validar rápidamente algunos de ellos. Con Estados Unidos, obviamente, el más utilizado. Unión Europea, uno de los más utilizados también. De los más recientes también, la Alianza Pacífico. Con Costa Rica y con Corea. Son los acuerdos vigentes que están actualmente siendo utilizados por Colombia y por los países que allí están involucrados. Ya vamos a revisar esta parte. Quiero recomendarles en el área de información relevante de esta plataforma. Tenemos ahí una información que ustedes pueden también validar. Estamos viendo los acuerdos vigentes. Estamos aquí en esta parte. Ustedes pueden entrar a validar la terminología utilizada en los acuerdos, algunas preguntas y respuestas importantes como para contextualizarse en el tema de los acuerdos internacionales. Podemos ver los acuerdos suscritos, que como les decía ahora en el módulo, para el módulo o en el módulo nos entregan una información, por ejemplo, que teníamos acuerdo suscrito con Estados Unidos, ¿no? Ese acuerdo ya está vigente. Ese acuerdo ya está vigente. ¿Que teníamos acuerdo suscrito con Canadá? No, ese acuerdo ya está vigente. ¿Sí? En este momento, ¿qué acuerdos suscritos tenemos? Validémoslo aquí en la plataforma. Acuerdos suscritos. Tenemos acuerdo suscrito con Panamá y acuerdo suscrito con Reino Unido. Todavía no han entrado en vigencia. Ya están suscritos, ya están determinados los acuerdos. Incluso ya se finalizaron negociaciones. Falta la entrada en vigencia, todo lo que es la legalización de los acuerdos. Aquí, por ejemplo, les recuerdo que Reino Unido hacía parte de la Unión Europea o hizo parte de la Unión Europea hasta el año pasado, y a partir de este año, a través del Brexit, que muy seguramente hayan escuchado, Reino Unido salió, se desligó completamente de la Unión Europea. Sin embargo, las condiciones del acuerdo comercial que se tenían con la Unión Europea ligados a Reino Unido tuvieron continuidad.
¿Qué pasa? Por un tema de condiciones de términos legales y demás, y de presentación ante la Cámara de Comercio Internacional, recuerden, entidad internacional ligada con el comercio, deben entonces presentar un nuevo acuerdo ya suscrito entre las partes, en este caso Colombia y Reino Unido, donde prácticamente se le está dando continuidad a todas las condiciones, se verificaron algunas, pero se le da continuidad a todas las condiciones que se tenían con Unión Europea. ¿Qué más tenemos aquí? Acuerdos internacionales de inversión, donde ya se habla solamente del tema de inversión. Entonces, a la par, por ejemplo, aquí podemos ver a la par con los acuerdos internacionales de productos, de negociación de productos, se genera también acuerdos de inversión. Miren que están casi todos los mismos que vimos allí en la página inicial. Está Canadá, Chile, con China tenemos un acuerdo de inversión, más no de productos aún. Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, que hacen parte, por ejemplo, Francia, España, hace parte de la Unión Europea, donde tenemos acuerdo comercial para productos y servicios, pero en el tema de inversión ya son acuerdos completamente independientes. Con India, con Israel, con Japón, estamos hablando de inversión. Varios acuerdos suscritos y varios acuerdos vigentes. Estos eran los vigentes, algunos suscritos también con Brasil, es decir, están ya listos, pero no están todavía en vigencia. Con Singapur, con Turquía, por ejemplo, qué interesante un tema de inversión con Singapur, donde hay una gran cantidad de desarrollo industrial y que pueda ser considerado como parte de una posible inversión de las empresas de Singapur en Colombia. Es una gran cantidad de capital que podría ingresar como inversión, más allá de otras condiciones con respecto al tema económico, pero se vuelve interesante ya conocer un poco más de estos acuerdos. ¿Qué más tenemos aquí? Negociaciones en curso, por ejemplo. Miren todas las negociaciones que tenemos en curso en este momento. Con Turquía, con Japón, Grupo TISA, y algunas condiciones de otros países que no hacen parte hoy en día de la Alianza Pacífico, pero que estiman o quieren ingresar a la Alianza Pacífico, que veíamos ahora que ya está constituido el acuerdo con la Alianza Pacífico, pero hay otros países que quieren ingresar, que quieren ser parte de la Alianza Pacífico. Por ejemplo, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur. 4 países más que quieren hacer parte de la Alianza Pacífico. Y vamos a ir a ver de una vez entonces, y comencemos por ese, con la Alianza Pacífico en los acuerdos vigentes, a ver quiénes están ya desarrollando negociaciones a través de Alianza Pacífico. Aquí la tenemos. Alianza Pacífico ya constituido, vigente y en marcha. Tenemos entonces que hacen parte de la Alianza Pacífico México, Colombia, Perú y Chile. Esos son los países que hacen parte de la Alianza Pacífico. Y entonces están hablando ya en negociación de que otros países que afectan obviamente todo el tema del mercado por el Pacífico, tendríamos por acá Australia, Singapur, Nueva Zelanda y Canadá, como futuros integrantes de esa alianza. Miren que ya va creciendo la cantidad de países que pueden ligarse entonces a ese comercio de productos y servicios. Y muy seguramente también negociarán temas de inversión. Hay situaciones particulares en los acuerdos, como por ejemplo, cuando diferentes países, o el mismo país hace parte de diferentes acuerdos. Por ejemplo, hace un rato les nombraba que México y Colombia tienen un acuerdo puntual
TLC entre México y Colombia, que antes era el G3 o Grupo de los Tres, cuando estaba incluido Venezuela. Ahora son solamente los dos y tienen un TLC, pero miren que a través de la Alianza Pacífico tienen otro acuerdo, muy seguramente con algunas consideraciones que no tienen incluidas en el acuerdo Colombia-México. Allí en ese conocimiento es donde los empresarios, tanto de México como de Colombia, deberán estar al tanto de qué pasa con estos acuerdos. ¿Qué posibilidades tengo, qué beneficios tengo si trabajo por Alianza Pacífico o qué beneficios tengo si trabajo por TLC México-Colombia o Colombia-México? Perú también pasa con Perú. Perú hace parte de la Comunidad Andina de Naciones, donde tenemos a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Venezuela antes hacía parte, ya Venezuela no hace parte. Entonces Perú también tiene posibilidades de validar negociaciones a través de Alianza Pacífico y a través de Comunidad Andina de Naciones. Chile, mismo caso que con México, tenemos TLC o acuerdo con Chile, pero también hace parte de Alianza Pacífico. Canadá, en caso de entrar a Alianza Pacífico, misma situación, tenemos TLC con Canadá y pueden validar operaciones también con Alianza Pacífico. Son situaciones que se pueden presentar en determinados momentos, pero que lo que hacen es ampliar las posibilidades de negociación. Miremos, por ejemplo, Mercosur, que es otro de los más importantes en cuanto al tema de desarrollo de negociaciones desde y hacia Colombia. ¿A quiénes tenemos en Mercosur? Tenemos una gran cantidad de países. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Todos 4 países ligados al mercado del sur, por eso su nombre Mercosur, al mercado del sur, mercado común del sur, donde estos países entonces, con Colombia, tienen una gran cantidad de beneficios para las operaciones de importación-exportación y para la movilización de sus productos y de sus servicios. Establecidas negociaciones y con una actualización, por ejemplo, del acuerdo. El acuerdo incluso tuvo una primera instancia, Acuerdo de Complementación Económica ACE 59. Esa fue la primera instancia del Acuerdo Mercosur. Como ustedes ven por acá, permítanme un segundo, miren la fecha de suscripción, 2017, muy reciente. Muy reciente. Y mire las entradas en vigor, 2017 para Argentina, 2017 para Brasil, 2018 Uruguay y 2019 Paraguay como el más reciente. Esto en relación a la actualización del acuerdo, donde su actualización se llamó Acuerdo de Complementación Económica número 72 o ACE 72. Antes, previo a este, estaba el Acuerdo de Complementación Económica 59, entre las mismas partes, pero venía ya con una implementación, incluso, si mal no recuerdo, desde el 2012, si mal no recuerdo. Incluso creo que desde antes, porque aquí ya nos actualizaron la información y lo que está suscrito en este momento y vigente es lo de el Acuerdo de Complementación Económica número 72, donde ya los 4 países integrantes entraron en vigor con sus diferentes acuerdos. Y aquí les dejo una información adicional. Miremos que a pesar de que están negociando con un grupo de países, una sola negociación, es decir, el Acuerdo Mercosur, cada país es independiente en la toma de decisiones de cada uno de las consideraciones del Acuerdo de Complementación Económica y por eso la entrada en vigor se hace en diferentes momentos. Porque cada uno de los países entrará a revisar, Colombia y Argentina, bueno, cuáles son las condiciones de su mercado, de mi mercado, qué beneficios tenemos, cómo nos podemos afectar, cómo nos podemos ayudar, y ahí tomamos decisiones. Colombia, Brasil y Colombia, Argentina entraron en vigor en el mismo momento. Se demoró un poco más Uruguay
en esa verificación de condiciones, y un poco más Paraguay en el mismo sentido, tratando de que todo esté acorde a lo requerido por ambos países. A pesar de ser un grupo negociador, se tiene la posibilidad de verificar las condiciones de cada uno de ellos. Muy similar a lo que hace, por ejemplo, Unión Europea, que Unión Europea es un grupo, es una unidad como tal de países, pero cada uno de ellos tiene unas condiciones en específico y unas determinaciones y políticas también puntuales para el desarrollo de sus negocios, a pesar de ser parte de un grupo como tal negociador y un grupo unido, o una unión aduanera total en cuanto a la cantidad de países que encontramos en esa Unión Europea. Tenemos otro ejemplo ya para cerrar, precisamente la Unión Europea. Aquí lo tenemos. Unión Europea, Colombia, Perú y Ecuador. Miren que en este caso son 3 países del continente, Colombia, Perú y Ecuador, que realizan la negociación, se unen, se integran estos 3 países y realizan la negociación con todos los países integrantes de la Unión Europea. Y establecen entonces esa negociación. Primero, entre Colombia y Perú, entrando en vigencia a partir del 2012. Luego a esto se adhiere Ecuador de forma posterior para también acceder a la posibilidad de tener todos estos beneficios que ya se veían desarrollándose entre Colombia, Perú y la Unión Europea. Ecuador entró en vigencia, por ejemplo, en 2017. Para nuestro caso se quedó suscrito en 2012, firmado y suscrito en 2012, pero entró en vigencia en 2013. Y allí se tiene la posibilidad entonces de hacer toda esa negociación con todos los países y tener los beneficios como grupo, independientemente de las negociaciones que cada uno de los países haya realizado. Colombia por su parte, Perú por su parte, Ecuador por su parte, con cada uno de los países como grupo de la Unión Europea. Quería mostrarles también este CARICOM, que no es muy nombrado, pero es muy utilizado. Acuerdo de alcance parcial sobre comercio y cooperación económica y técnica entre Colombia y la Comunidad del Caribe. Miren este grupo tan interesante: Jamaica, Belice, Barbados, Dominica, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Guayana, Granada, Montserrat, San Cristóbal, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Una gran cantidad de países allí del continente americano, más puntualmente de Centroamérica y el Caribe, donde Colombia tiene la oportunidad también de desarrollar sus negocios. Es un acuerdo vigente, es uno de los más antiguos, pero está vigente y puede ser aprovechado bastante por los diferentes empresarios en Colombia, por ejemplo, en el tema de la exportación, y que es un mercado relativamente cercano y que puede ser muy similar a nuestro mercado. Hay unas condiciones puntuales en las islas del Caribe que prácticamente son colonias de diferentes países europeos, pero que fácilmente puede ingresarse también producto y adaptarse el producto a las condiciones de estos mercados. Eso en cuanto a CARICOM. Otro de los más conocidos, todavía nos queda tiempo y para finalizar, ya con este terminamos, es la Comunidad Andina. Comunidad Andina que desarrolla las negociaciones entonces entre Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia como último integrante. Bolivia como último integrante de este grupo. Permítame si logro ubicar aquí los países para entregárselos. Se me perdieron. Sí, aquí están. Qué pena. Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia. Venezuela se adhirió, pero
ya está retirado. Chile se adhirió, pero se retiró rápidamente. Es uno de los más antiguos también, la Comunidad Andina de Naciones. Está en constante validación, incluso se toman como comunidad andina, se toman decisiones a nivel comunidad andina en cuanto al tema del desarrollo del comercio, condiciones del comercio e incluso determinaciones hasta de contingentes en caso de ser necesario para proteger a toda la comunidad andina en cuanto a los temas de producción y sectores productivos como tal, que muchos de estos sectores son muy similares, sobre todo en el tema del agro, el tema de productos agrícolas y o agropecuarios. Los mercados son muy similares y entonces se generan unas condiciones o unas decisiones como tal desde el grupo de la comunidad andina para proteger a todo el mercado como tal. Comunidad andina, entonces, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia actualmente. Esta es la otra herramienta que les quería traer el día de hoy, compañeros y compañeras, adicional a la parte de las cifras. Aquí tenemos toda la información relacionada con los acuerdos internacionales vigentes para Colombia, suscritos en trámite, acuerdos de inversión. Por aquí tenemos otro de acuerdos de reconocimiento mutuo. Apenas están siendo implementados, ya hay algunos vigentes. No son muy conocidos, pero también pueden ingresar ustedes allí a verificar la información si quieren ahondar un poco más en el tema. Recordemos entonces, compañeros, que quedará disponible en el transcurso de la noche el segundo parcial a trabajar en plataforma con disponibilidad por varios días, un único intento y un tiempo establecido para el desarrollo de ese intento. Recuerden las recomendaciones, tener una muy buena conexión a internet, una muy buena red Wi-Fi si lo hago a través de Wi-Fi. Recomendación de no utilizar dispositivos móviles para el desarrollo del parcial por posibles afectaciones en el tema de la red de datos o en la manipulación de la herramienta. Si tienen algún tipo de inconveniente durante el desarrollo del parcial, se cayó la plataforma, se me acabaron los datos, se fue la energía, se cayó el internet, en fin, cualquier tipo de inconveniente, inmediatamente lo reportan a su tutor con la correspondiente evidencia para dar solución al caso. De igual forma, si tienen cualquier otro tipo de inconveniente que les pueda afectar el desarrollo del parcial, también, por favor, informarlo oportunamente para tratar de darle el manejo correspondiente. Y como lo hablábamos al principio de la sesión, los compañeros que no hayan cumplido con el tiempo de desarrollo del foro habilitado en la sesión anterior, tienen el espacio entonces para enviar su aporte al correo electrónico que encuentran en plataforma y ya allí entonces yo validaré las entregas, inicialmente una nota sobre 4 por entrega fuera de tiempos, haré las validaciones correspondientes del momento de la entrega de ese aporte y dejaré la actualización de las calificaciones también debidamente en plataforma. ¿Tienen alguna inquietud, compañeros, duda, observación con respecto a los temas tratados el día de hoy y a las observaciones dejadas el día de hoy? Profe, buenas noches. Hola, Jennifer, ¿cómo estás? No tengo observación, solamente era para decirle, por favor, si me podía colocar que asistí a la clase. Claro que sí, ya te actualicé aquí. Muchas gracias. Dale, no, es con gusto. Recuerda también que los contenidos que no alcanzaste a ver, por favor, cuando no solamente para ti, sino para los compañeros que entraron un poco tarde, compañeros y compañeras, que entraron un poco tarde a la sesión, recuerden validar los contenidos que no alcanzaron a ver una vez tengamos disponible el video en plataforma, que esto se los estaré informando pues en el transcurso de la noche, como siempre lo hacemos. Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna observación? ¿Comentario? ¿Inquietud? No, profe, todo está muy bien. Perfecto, compañeros y compañeras, entonces les agradezco muchísimo por la asistencia y su compromiso con esta actividad académica el día de hoy. Espero que tengan un muy buen resto de noche, un muy buen resto de semana también. Recuerden realizar entonces las actividades que quedan pendientes, se los informaré también a través del correo electrónico lo que queda pendiente.
Recuerden que los canales de comunicación siempre están disponibles para lo que requieran. Y muchas gracias a todos por la participación también el día de hoy. Que estén muy bien, que descansen. Hasta luego, profe. Gracias, profe, lo mismo. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias, profe. Chao, profe, feliz noche. Con gusto igualmente. Gracias, profe. Chao.